Bueno, vamos a entonces abordar la última parte del análisis de similitud, ¿sí? O de vecinos próximos, y es con la técnica de Locality Density Hatching, que no es otra cosa que una manera de buscar cómo comparar solo aquellos pares que tengamos una probabilidad, que existe una probabilidad que son similares, y descartar aquellas otras comparaciones de pares que realmente no hay una posibilidad de que sean similares, ¿cierto? Y lo otro, bueno, entonces la otra pregunta que aparece, bueno, es que, ¿qué consideramos nosotros por similitud entre los documentos? Tenemos que establecer un valor en concordancia con el problema que estemos resolviendo, el 40%, el 70%. Bueno, vamos entonces primero, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que tenemos la matriz con firmas de documentos que salió del paso anterior, donde por ejemplo esta es una firma de un documento. Y si vamos a ampliar qué hay acá, pues ya sabemos que hay una cantidad de valores. Por ejemplo, esto que me está indicando que en esa permutación los min-hatching para los documentos fueron estos valores. 1, 0, 1, 1 y 2, o sea, las posiciones donde se encontró la primera frase. Recuerden que cada uno de estos valores, filas, se consiguió con una permutación independiente y aleatoria de la matriz. Entonces, vamos a dividir esa matriz en bandas. Las bandas son un conjunto de filas. ¿Cuántas filas? R filas. Entonces, por supuesto, R por B tiene que dar el número de filas que tenga la matriz, pero entonces por ahora para nosotros van a ser muy claves estos dos parámetros. En cuántas bandas queremos dividir la matriz y cuántas filas habrá por banda. A continuación lo que hacemos es que seleccionamos una función hash y que se la vamos a aplicar a esta banda, o sea, todas las filas de esta banda. Cada documento se coge las filas que corresponden a la banda, se le aplica la función hatch y se lleva, por supuesto, a la cubeta correspondiente a una tabla hatching. Allí se almacena en la cubeta correspondiente una a una. ¿Y qué pasa? Los fragmentos o los documentos que vayan a la misma cubeta van a ser pares candidatos. Después cogemos la segunda banda, le aplicamos, puede ser la misma función hatch, pero en otra tabla diferente, una tabla hatching diferente, y allí se acomodan también entonces los documentos cubeta por cubeta. Aquellos que igualmente queden en la misma cubeta serán pares candidatos o se considerarán posibles candidatos a esos documentos similares. Entonces habrá que hacer la comparación ya exhaustiva sobre ellos. Igual se procede con las otras bandas. ¿Qué es lo que esperamos con esta técnica? Que si dos documentos en una de estas bandas coinciden en todas sus filas, vayan a la misma cubeta cuando le aplique la función hatch. Y por el contrario, si dos documentos no coinciden en esa fracción de la firma, por ejemplo acá, cuando yo aplique la técnica, el hatching, pues no van esperamos que no vaya a la misma banda, y eso nos lo está garantizando con una alta probabilidad, pues la función hatch que estamos usando, que recuerden que tiene una probabilidad de colisión menor o igual que 1 sobre n, donde n es el número de cubetas. Bueno, todo eso dicho, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Esta es la matriz de firmas. La dividimos en 3 bandas, cada banda de 2 filas. Los documentos son 6, entonces empezamos a aplicarle esta función a cada columna, el fragmento de columna, el fragmento de firma que pertenece al documento, y eso va a hacer que el documento quede en una de estas bandas. Entonces, por ejemplo, en una de estas, perdón, cubetas de la banda 1, de la tabla hatch asociada a la banda 1, por ejemplo, aquí estamos concluyendo que los documentos S3 y S6 son pares candidatos. Cogemos la segunda banda y cada par de filas, porque cada banda está compuesto de 2 filas, le aplicamos la función hash. Puede ser la misma, pero vamos a usar una tabla hash distinta. Llevamos allí entonces los documentos y, por ejemplo, también concluimos que este es un par candidato. Después cogemos la tercera banda y hacemos exactamente lo mismo. Cuando concluya el proceso, ¿qué vamos a tener? Solo los pares candidatos. O sea, que si vamos a buscar similitudes entre todos los documentos del universo, solo habrá que comparar estos que aparecen acá. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué tan efectiva es esta técnica? ¿Qué tanto realmente se encuentran los pares candidatos? Eso se responde hallando la probabilidad de que un par de documentos llegue a ser par candidato. ¿Sí? Nosotros decíamos que la similitud de Jacquard para dos documentos S sub I, S sub J, la llamamos S, ¿cierto? Que cada par de documentos tiene una similitud que vamos a llamar S,
Entonces, si esa es la similitud, la probabilidad de que los Minhashin de ambos documentos coincidan va a ser igual a esa similitud, o sea que desde ahora va a ser igual a S. ¿Sí? Esa es la premisa de la que partimos y que ya lo probamos anteriormente, de cómo la probabilidad de que en la signature o en la firma haya un Minhashin igual, ese es el mismo que la similitud de los dos documentos y vamos a usar ese resultado acá. ¿Eso qué significa? Que si cogemos la primera fila de esta matriz, solo una fila de las R que componen, por ejemplo, la primera banda, vamos a concentrar el análisis por ahora en esta banda, cogemos la primera fila, recuerden que aquí hay R, ¿cierto? Que hay R filas. ¿Cuál es la probabilidad de que el Minhashin coincida para esos dos documentos en una sola fila? Va a ser ese, que es la similitud de los documentos. Ahora, ¿y cuál es la probabilidad de que coincidan en todas las filas de la banda si hay R filas y los eventos son independientes y son independientes porque fueron resultado de permutaciones aleatorias e independientes que hicimos sobre la matriz? Va a ser que la multiplicación de todos los eventos, o sea, S sobre R, que es esto mismo que tenemos acá, ¿cierto? S sobre R, esa es la probabilidad de que S sub I y S sub J coincidan en todas las filas de esta banda. ¿Cierto? Ahora, el evento complementario es ¿cuál? Que haya por lo menos una fila en la que no coincida. Y va a ser el complemento del anterior, o sea, 1 menos S a la R. Esa es la probabilidad de que por lo menos en una fila de esta banda no coincide. Ahora, ¿qué pasa cuál es la probabilidad de que esto ocurra en todas las bandas? O sea, que no coincidan en al menos una fila en cada una de las bandas. ¿Sí? O sea, no hay bandas idénticas, en otras palabras. Va a ser, como hay B bandas, va a ser ese evento anterior elevado a la B, porque todo esto sigue siendo independiente, recuerden, por la manera como generamos las permutaciones de las filas y hallamos los min-hatch. Ahora, a mí es probabilidad que no haya bandas idénticas, pero a mí me interesa la probabilidad de que haya al menos una banda idéntica, o sea, el complemento de lo anterior, que viene a ser esto acá, y que por supuesto, entonces es toda la expresión que tenemos acá. Esa es la probabilidad de que un par de documentos cuya similitud es S llegue a ser pares candidatos. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar un poco más esa fórmula, que es la que acabamos de hallar, ¿cierto? Nos concentramos entonces en esta fórmula. Esa fórmula, si la graficamos, S puede tomar valores entre 0 y 1, recuerden, ¿cierto? Porque esa es la similitud ya acá está medida de esa manera, y la probabilidad, pues, también de que sean pares candidatos va a ser esta. Entonces, si la graficamos, va a dar lo que llaman la curva S. ¿Y por qué se le llama la curva S? Pues por la forma que adquiere la curva, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Esa curva tiene también un elemento muy importante que, que se llama el umbral, que lo llamaremos T. ¿Sí? El umbral no es otra cosa que el punto donde la curva cambia dependiente acá, ¿sí? Y la probabilidad llega a ser un medio, y está dado por esta expresión 1 sobre b, todo elevado a la 1 sobre r, o sea, raíz de r de 1 sobre b, y realmente lo que me está diciendo ese umbral, intuitivamente, es que yo esperaría que todos los documentos cuya similitud esté por encima de este valor sean pares candidatos y que los que estén por debajo no lo sean. Pero miren que la curva S tiene unas regiones coloreadas, simplemente eso significa que aunque en teoría estos documentos de esta región deberían ser pares candidatos, con esta curva S me va a dar que no son pares candidatos, o sea que van a ser falsos negativos, ¿sí? Porque deberían ser, ¿no? Y no son candidatos. Igualmente, con esta región de aparece acá, lo que estamos diciendo es que aunque estos documentos están a la izquierda del umbral y no deberían ser pares candidatos, la curva los va a clarificar como pares candidatos, o sea que van a ser falsos positivos. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Pues minimizar los falsos positivos y los falsos negativos. Vamos a mostrar cómo se logra ese propósito, pero entonces antes vamos a ejemplificar con un ejemplo en concreto o una ocurrencia de. ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros tenemos una matriz, ¿cierto? Que tiene 100 filas, esa es la matriz de firmas. Entonces vamos a separar 20 bandas, cada una de 5 filas,
Si calculamos el umbral va a dar 5.49, o sea que este punto acá, y que es donde más o menos la probabilidad de un medio, entonces significa que las regiones problemáticas para nosotros van a ser estas de falsos negativos y de falsos positivos, ¿cierto? Ahora, nuestra meta es encontrar documentos con similitud, punto 8, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si en esta gráfica reemplazamos SS por punto 8, la probabilidad de que dos documentos con similitud punto 8 lleguen a ser pares candidatos va a ser de punto 9996. Es muy alta, por supuesto. O bueno, depende realmente del problema que estemos evaluando. El alto o bajo es relativo y depende de las circunstancias. Ahora, pero si lo miramos de otra manera, ¿cuánto es la rata de falsos negativos? Recuerden que falsos negativos va a ser que en ninguna banda coincidan todas las filas y está dado por esta probabilidad, ¿sí? Entonces, reemplazamos punto 8 acá y da este valor, punto 00035, que eso equivale a decir que uno en cada 3.000 pares de documentos que tengan un 80% de similitud llegará a ser falso negativo. Puede parecer pequeño, pero depende, porque si yo en lugar de 3.000 pares de documentos tengo 30 millones de pares de documentos, quiere decir que ya hay que multiplicar esto por una cantidad de ceros, lo que hace que ya un número de documentos de pronto puede ser importante, la cifra de documentos que van a quedar como falsos negativos, pero en todos los casos será mi problema quien dirá si esa cifra es satisfactoria o no. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aumentar o disminuir tanto la rata de falsos negativos como de falsos positivos? Tomemos el primer caso, yo quiero limitar los falsos negativos, ¿cierto? Entonces, supongamos esto, tengo una matriz de 120 filas y definí estos mis parámetros, R5, B20, hice la gráfica, ¿cierto? R 5 y 24, perdón, o sea que hice esta gráfica, es esta, la roja. Entonces, ¿eso qué significa? Que la región coloreada en verde y azul es la de falsos negativos. Y esta aquí abajo va a ser la de falsos positivos. Pero vamos a analizar por ahora solo la de falsos negativos. Resulta que para mí no es satisfactoria. Ah, bueno, y el umbral está en este punto. ¿Sí? Perdón, el umbral, a ver, ¿qué pasó? Aquí el umbral está acá. Para mí no es satisfactoria esa rata de falsos negativos. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente corro el umbral a la izquierda, o sea, lo desplazo tal como me está la flecha. ¿Y cómo se logra eso? Pues cambio los valores de R y de B, que tiene que seguir dando 120 la multiplicación, pero mire que cambié R de 5 a 4 y B de 24 a 30. Entonces con eso obtuve la curva de la izquierda, la curva azul, que tiene un umbral distinto. Este es el umbral de la curva azul. Lo que logré fue lo siguiente, mire, para la curva que yo acabo de construir, la región de falsos negativos es esta. Pero como nuestra referencia realmente es la otra, va a significar que en la práctica los únicos que van a quedar clasificados como falsos negativos van a ser los que aparecen en esta región que yo acabo de rayar y que estaba en verde originalmente. Entonces disminuí, por supuesto, la región de falsos negativos, que fue mi propósito, y lo hice bajando el umbral, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si lo que... Ahora, se van a aumentar, una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando yo mermo los falsos negativos, se van a aumentar los falsos positivos, porque originalmente estos eran los falsos positivos de la curva roja, que es la base que yo tengo, y ahorita cuando yo haga esto, quiere decir que estos van a seguir siendo falsos positivos, pero además estos también van a seguir siendo falsos positivos para la nueva curva, ¿sí? O sea, los aumenté. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es disminuir los falsos positivos? De nuevo, volvamos al ejercicio. Recuerden que el ejercicio original era que teníamos una curva con 24 cubetas y cada cubeta de 5 filas. En este caso va a quedar como la curva azul, pero sigue siendo la misma. En este caso ya no me satisfacen son los falsos positivos y necesito disminuirlos, entonces tengo que hacer más restrictivo, más alto mi umbral. Mi umbral se tiene que desplazar a la derecha. De nuevo, para eso cambio R y B, ¿cierto? En ese caso me da la región roja. Entonces pasa lo mismo. En la curva original, o sea, en la azul, la región de falsos positivos es la región sombreada con azul y verde, ¿cierto? Cuando yo corro a la derecha, de ahora en adelante, los únicos que van a quedar clasificados como falsos positivos van a ser los que están en la región verde.
comparado pues con la referencia que es la azul, la que originalmente yo quiero como referencia. De esa manera me armé los falsos positivos, pero seguramente aumentaré los falsos negativos. Ya se trata de jugar con estos parámetros hasta encontrar el valor de ese